Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? En donde quiera que ustedes se encuentren. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Este día quiero compartir con ustedes una más de mis recetas, ¿verdad? Quiero hacerles lo que son unas tortitas de elote. Así es que espero les guste esta receta, que la puedan hacer y compartirla con su familia, ¿verdad? Que es una delicia de receta y es algo tan sencillo y fácil de hacer. Vamos a hacer una cantidad poca. Tengo acá 3 elotes de este que es amarillo con blanco. Miren que es color mezclado. Tengo también 2 huevitos para agregarle a nuestras tortitas. Y lo que no nos puede faltar para ayudarnos para hacer estas tortas de elote es harina de maíz. De esta. Esta misma es la que usamos para hacer tamales de maíz de elote y también riguas. ¿Por qué? Porque este elote de aquí es bastante complicado y difícil de hacerla sin poder usar la harina de maíz. Porque no es como el elote de allá, de nuestro querido El Salvador, de nuestro país, ¿verdad? De Centroamérica, de nuestros países tropicales. El elote es diferente. Este elote es más aguajoso, es más líquido. Cuando usted lo muele, es líquido. Así es que para ayudarse y que la consistencia de esa masa, de esas tortitas de elote, le queden bien y sea fácil hacerlas, tiene que usar esta harina de maíz. Así que eso se los recomiendo, ¿verdad? Y también el huevo. El huevo también ayuda bastante a poder hacerlas. También tengo sal. Vamos a usar sal a nuestro gusto. Podemos usar una cucharadita más o menos, ¿verdad? Así que lo primero que vamos a hacer es raspar nuestros elotes. Luego que ya está raspado, lo vamos a llevar a lo que es a la procesadora de alimentos. Usted también puede hacerlo en la licuadora. Quiero que me acompañen para que lo hagamos juntos. Aquí tengo ya mi recipiente en donde voy a raspar el elote. Quiero decirles algo. Alguien me preguntó si las tortitas de elote llevan aceite. No, yo no les pongo aceite, porque como van fritas, ahí es donde lleva la cantidad de aceite. Si usted le pone aceite o margarina a la masa ya del elote molido, se le van a deshacer, porque el aceite con el aceite caliente se va a deshacer y no le van a quedar bien. Así es que las vamos a hacer así nada más, con la harina y el elote y la sal. Y ustedes verán qué deliciosas les van a quedar. Así es que vamos a proceder con lo que es a raspar nuestro elote. Quiero decirles que tengan mucho cuidado cuando ustedes hacen esto, de rasparlo, ¿verdad? Porque es fácil que ustedes se puedan cortar, que se puedan herir. Si usted siente que es más fácil que usted lo haga así de esta forma, hágalo así. Pero si usted puede, hágalo. Yo puedo hacerlo así de esta forma. Me sale más fácil hacerlo. Pero les aconsejo que lo hagan de la otra manera para que no se corten, no se vayan a herir, ¿verdad? Porque yo no quiero que les pase eso. Voy a seguir aquí raspando mi elote. Cuando ya lo tenga listo, les voy a mostrar cómo lo vamos a moler en nuestra procesadora. Ya regreso. Ahora vamos a llevarlo a nuestra procesadora. Una aclaración, en los ingredientes se me olvidó agregarles lo que es el aceite. Vamos a necesitar aceite para freír nuestras tortitas de elote, ¿verdad? Una cantidad moderada que podamos freírlas bien. Así que vamos ahora a lo que es a moler. Aquí tengo ya en donde lo voy a moler. Lo voy a agregar acá. Quiero decirles que alguien me preguntó si cuando hacemos tortitas de elote lleva leche para moler el maíz. No, no lleva leche. Cuando le agregamos leche en la licuadora, podemos hacerlo cuando es para atol. Atol sí, ahí se le agrega la leche y todo, pero las tortitas de elote no llevan leche. Así que ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a moler, ¿verdad? Aquí
tengo ya lo que es molido mi elote. Quiero mostrarles que yo no lo molí muy bien porque me gusta que me queden las tortitas así de granadita, ¿verdad? Que cuando usted las muerda les pueda sentir el grano del elote. Así que lo voy a poner acá en mi recipiente en donde voy a mezclarlo junto con la harina y los huevos. Viendo aquí nuestro elote molido, vamos a empezar a ponerle lo que son los huevos. 2 huevos, ¿verdad? A esta cantidad. Como ya pusimos los huevos, vamos a agregarle lo que es la harina de maíz y el poquito de sal. Vamos a hacerlo así. Ahí. Vamos a ponerle, le estamos poniendo más o menos una cucharadita pequeña de sal. Una cucharadita, ¿verdad? O 2 pizquitas de sal a lo que es amasarla. Y a mezclar bien los huevos, ¿verdad? Si usted ve que le queda muy aguada, agréguele otro poquito de harina. No hay ningún problema. Y agregarle lo que es otro poquito de harina. Así que vamos a volver a amasarla. Ahora sí, veo que ya está en la consistencia que yo quiero que esté. Así. Ahí la tenemos ya amasada. Ya está lista. Algo que quiero decirles también es que hay personas que le agregan un poco de azúcar acá a lo que es la masa de elote. Yo no le voy a agregar azúcar porque el elote aquí es bastante dulce. No lo necesita. Para mí, ¿verdad? Para mi gusto, no lo necesita. Así es que las vamos a hacer así. Voy ahora a lavar mis manos y a empezar a poner nuestra cazuela en nuestra cocina. En el fuego ahí, ¿verdad? Que se nos caliente el aceite. Tenemos acá nuestra cazuela con el aceite caliente. Vamos a empezar a hacer lo que son las tortitas de elote. Vamos a hacerlo así con una cuchara. Miren, aquí. Vamos a ponerlo así, que el aceite no esté demasiado caliente, ¿verdad? El aceite no vaya a estar demasiado caliente, el calor, porque si no se nos van a cocinar arrebatadas, ¿verdad? Y no queremos eso, queremos que nos queden doraditas y ricas. Así que ahí van. Hágalas como el tamaño que usted quiera, ¿verdad? ¿Vieron? Miren qué bien están quedando. Vamos a irlas moviendo así para ir agregando más. Ahí van quedando. Vamos a poner así 4. Después les vamos a dar vuelta. Ya cuando se cocinen de abajo, les vamos a dar vuelta para que se cocine del otro lado, ¿verdad? Ya, nuestras tortitas se nos están dorando bien, ya están doradas de un lado. Vamos a darle vuelta al otro lado. Qué deliciosas están quedando, ¿vieron? Claro que podemos hacerlas. ¿A quién le trae recuerdos esta receta? Díganme, denme su comentario, compartan conmigo esos recuerdos, ¿verdad? De cuando hacíamos estas tortitas allá en nuestro país, El Salvador. Cuando hacíamos aquella cantidad de elotes, ¿verdad? Nada de 3 elotes, nada de 4, era cantidad, canasto de elotes que decían. Sentía que llegaba mi papá de repente y tiraba aquel saco lleno de elotes. Y yo, como estaba joven, estaba una cipota, una niña jovencita, yo decía, ay, mi papá ya trae elotes, a pelar elotes y a raspar elotes, ¿verdad? Pero son recuerdos muy bellos, recuerdos que uno tiene de su niñez. Yo hablo de mis recuerdos con ustedes porque me están escuchando, me gusta que me escuchen, ¿verdad? Me gusta recordar y compartirlo con ustedes. Igual les pido, si tienen un recuerdo, compártanlo conmigo y yo los escucho a ustedes. Así que voy a seguir aquí haciendo las tortitas. Quiero que vean qué doraditas están quedando y le van a quedar deliciosas. Vieron que no le pusimos nada de aceite, nada de azúcar, porque como este maíz aquí es un poco dulce.
les hablé que no necesitamos de ponerle nada de azúcar. Así que acá tengo ya lo que es mi plato donde la voy a ir poniendo y le puse papel toalla para que ayude y absorba un poco lo que es el aceite. Así que vamos a seguir acá dándole vuelta que se nos cocinen por igual, ¿verdad? Ya están doraditas, ahora las vamos a sacar, miren. Ayudarse siempre con algo así, ¿verdad? Para que pueda escurrirle bien el aceite. Y vamos. ¿Están bien? Qué fácil es hacer estas tortitas. Vamos a poner más para que se nos estén cocinando. Así. Así como raspamos este elote y lo molimos ahí en la procesadora, igual se hacen los tamales de elote. Se hace el atol. La diferencia que para hacer el atol, un día yo vengo y les traigo también esta receta de hacer atol. Tanto que podemos hacer con los elotes, ¿verdad? La diferencia del atol cuando molemos el maíz es que le vamos a poner leche, ¿verdad? En cambio, a las tortitas de maíz no se les pone leche, a las tortitas de elote. Al atol sí, para que nos quede sabroso un atol tiene que ir con leche. Esa es la delicia. Ahí están, tenemos otras 4 más. Las vamos a dejar ahí que se nos doren, ¿verdad? Igual que estas otras. Aquí las tenemos, miren. Tenemos 4 aquí, ahora tenemos otras 4, tenemos 8 y otras 2 que nos van a salir allá. Vamos a seguir aquí, vamos a esperar, ¿verdad? Luego venimos y les damos vuelta nuevamente. Ya casi estamos terminando. Vamos a sacar estas otras. Ya se nos cocinaron. Yo siempre digo que el querer es poder. Si usted quiere hacerlo, lo hace y lo logra, ¿verdad? Así que aquí están nuestras tortitas, ya pronto ya van a estar listas. Voy a poner lo que son ya las últimas. Ya solo me quedan estas 2. Y terminamos, ¿verdad? Y luego yo vengo y les muestro nuestro plato para que podamos disfrutarlo. Ya regreso. Están ya nuestras tortitas de elote. ¿Vieron qué rico? Qué fácil. Así es que ahora quiero que me acompañen para que podamos disfrutarlas en nuestra mesa, ¿verdad? Vamos. Aquí tienen ya las tortitas de elote. Una más de nuestras delicias de nuestro querido El Salvador, ¿verdad? Delicias que siempre recordamos y tratamos la manera y la forma como hacerlas aquí donde estamos. Así es que se las comparto con mucho amor y cariño para ustedes, esperando que les haya gustado, que le den el dedito ahí para arriba si les gustó. Cualquier comentario, cualquier duda, yo estoy para ustedes. Voy a dejar en la descripción del video todo lo que se usó para esta receta. No usamos tantos ingredientes. Nada más usamos un poquito menos de una taza de harina de maíz. Harina de maíz blanco, ¿verdad? Usamos 2 huevos y un poquito de sal. Y el aceite que se utilizó para freírlas. Y eso es todo. Y lo principal que lleva que son los elotes, ¿verdad? Y aquí la tienen. Espero que si tienen oportunidad de hacerla, que disfruten de esta receta y yo sé que les va a encantar.